Nos han hecho llegar ya como no sé cuántas veces un video sobre una manzana o sobre unas manzanas, compartido docenas de veces en Facebook, en Twitter, por cadenas de correo electrónico y provocando preocupación entre la gente, que muchos obviamente preguntan si esto tiene algo de cierto detrás. Usted seguramente ya ha visto el video. Se trata de un personaje que raspa obsesivamente la piel de una manzana, extrae algo de esa piel de esa manzana y dedica los 3 minutos de su raspado a hacer una serie de acusaciones gravísimas que se resumen en: nos están dando a comer veneno. Yo nunca he encontrado la lógica de esto. Sé que estos vídeos se hacen para asustar, sé que estos vídeos se hacen para que el que los hace se sienta importante. Mira, yo descubrí esto que es terrible y lo estoy compartiendo contigo para que tú me admires, porque yo te voy a salvar la vida gracias a mis enormes conocimientos. Pero nunca he encontrado la lógica de creer que un comerciante, sobre todo alguien que me vende cosas de comer, me quiera matar. Es decir, que esté haciendo veneno a propósito para dañar. Puede hacerlo por negligencia quizás, pero que estar a propósito envenenando a la gente. La pregunta es ¿para qué? Generalmente los comerciantes quieren tener contentos a sus clientes y satisfechos y que vuelvan y que sigan gastando, porque de ellos viven. Y uno sabe que un restaurante que tenga un problema de envenenamiento alimentario probablemente tenga que cerrar, porque la gente va a dejar de asistir a él. Sin embargo, existe esta conspiración y esta idea de vamos a asustar a la gente, sobre todo con la alimentación, que es algo de lo más cercano que tenemos. Hay docenas de vídeos asustándonos con todo lo que podemos comer, aprovechando la ignorancia normal de la gente y exhibiendo la supina ignorancia de los personajes que hacen estos vídeos. Y cuidado, la ignorancia no tiene nada de malo. Saber que uno es ignorante es el primer paso para enterarse de las cosas, es la forma de saber que tenemos que adquirir un conocimiento que nos falta. Y entonces vamos a las fuentes que nos pueden dar ese conocimiento, y en el caso de la ciencia vamos incluso a investigar lo que todavía nadie sabe. Pero de muchas cosas ya se sabe bastante y podemos preguntarle a la gente, podemos preguntar en Google y podemos averiguar de qué se tratan ciertas cosas que en un momento dado nos pueden parecer sorprendentes. Es esta arrogancia de la ignorancia presentada como descubrimiento maravilloso la que realmente me inquieta. Todo lo que voy a contar ahora no lo sabía yo hace 3 días. No lo sabía, pero me puse a investigarlo precisamente utilizando estos extrañísimos sistemas, Google, y preguntarle a botánicos y a químicos, porque me aterrorizaba verdaderamente el desparpajo con el que este personaje hace sus acusaciones. Y por supuesto sus acusaciones comienzan contra el malvado gobierno, que ni siquiera está enterado de que ellos algunos, no se sabe bien quién, nos quieren matar. Aquí no se mete sanidad, ni se mete el gobierno, ni se mete nadie. ¿Pero qué dice? Se meten todos. Las regulaciones sobre alimentos son las regulaciones probablemente más estrictas que hay respecto de todo. Hay regulaciones mundiales, hay regulaciones de la Organización Mundial de Comercio, hay regulaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO. Hay una normativa europea de cómo se pueden comercializar o no las distintas verduras, las frutas, cómo se deben recoger, qué pesticidas no deben usar, cómo se deben transportar, cómo se deben guardar, cómo se deben almacenar, para que lleguen a ti en condiciones adecuadas para comértelas. Porque la gente se preocupa por eso y porque sabemos cosas. Sabemos de química, sabemos de biología, sabemos de agricultura, sabemos de bioquímica, sabemos de genética y sabemos del cuerpo humano lo suficiente como para poder tener mecanismos para detectar si algo no le hace daño, si le hace daño. Claro que se enteran y está perfectamente regulado eso, y deberías por lo menos estar enterado de que existen esas regulaciones antes de decir algo como esto. Esto no arde, esto no es cera. Pues sí, es cera. Lo siento, pero es cera. Es un tipo de cera que produce la propia manzana. La cera no es solo la cera de abeja. Hay ceras de muchos tipos que producen insectos, mamíferos, aves y plantas. Producen muchos tipos de ceras que son
ésteres de ácidos determinados. De hecho, el principal componente de la cera de la manzana, y es muy fácil averiguarlo, buscas en Google cera, manzana, es el ácido ursólico. Y el ácido ursólico no solo no es veneno, sino que además tiene algunos posibles beneficios, a la larga se podrían confirmar. Por lo menos hay un estudio que dice que el ácido ursólico reduce la obesidad en ratones. Si no eres un ratón, no se trata de que comas ácido ursólico, pero sí se trata de que sepas que no es un veneno. Sin embargo, hay muchos, como decía yo, hay muchos tipos de cera, y los vegetales la usan principalmente para defenderse de plagas, para defenderse de mohos, para mantener su humedad y sus características internas, aislándose del exterior. Que, hombre, es para lo que usamos generalmente la cera, impermeabilizar cosas y protegerlas, y así lo hacemos con los muebles, lo hacemos con los zapatos. No sé si te has dado cuenta, pero cuando hay rocío, si tú sales en la mañana y ves el campo, verás que las flores y las hojas y lo demás no están mojados, sino que tienen como gotitas que se han reunido, como si las repeliera lo de alrededor, como si estuvieran enceradas. ¿Sabes por qué es? Porque están enceradas, tienen cera, las distintas ceras que producen las distintas plantas. Sin embargo, también hay una cera que no es propia de la manzana y que se puede usar para protegerla de modo que llegue a ti en mejores condiciones, para que guarde su humedad, para que tenga mejor aspecto y para que tenga mayor duración. Se utilizan ceras naturales como la carnaúba o la laca, que están probadas en animales y en seres humanos, que no causan ningún daño y que se permiten como protección adicional no solo para las manzanas, sino para muchísimas otras frutas, los pepinos, los plátanos, en fin. Ya una vez que vimos que sí es cera, van perdiendo fuerza las preguntas tan tronantes y tan angustiadas. ¿Qué haces después? ¿Qué es lo que nos están dando de comida? ¿Estamos comiendo? ¿Qué carajo es esto, hombre? Yo te digo que es una puta manzana. Es una puta manzana normal y corriente, como las que se comen millones de personas todos los días sin que les pase absolutamente nada. Y no les pasa absolutamente nada porque precisamente gracias a nuestros conocimientos hoy nos llegan los alimentos mejor que en el pasado. ¿Hace cuánto que no te encuentras una manzana con gusano? Antes era lo común, hace 100, 200 años las manzanas estaban medio pochas, podridas, pasadas, ya un poco blanduchas, con gusano, y las buenas frutas eran solo para los ricos porque eran los únicos que las podían pagar, y uno tiraba con lo que se pudiera. Así que gracias a esos conocimientos hoy tenemos manzanas que antes solo podían soñar a alguien así como los reyes de Francia. Es una manzana, sí. Y entonces lo siguiente que preguntas tampoco nos debe preocupar demasiado. ¿Este es el veneno que nos están metiendo en el cuerpo? No, no es un veneno, es cera. Y es una cera perfectamente comestible. Después presentas otro problema aún más grave, lo que te dicen los malvados médicos. Cuando dicen los médicos y sanidad que la vitamina la tiene la manzana en la piel. Pero vamos, yo creo que esto no es vitamina, ¿no? No, no son vitaminas, lo que estás raspando es cera, las vitaminas están debajo. La piel tiene 2 miligramos de vitamina C, tiene unas 31 unidades internacionales de vitamina A, tiene quercetina, que es un antioxidante, que algunos estudios dicen que es un nutriente benéfico, especialmente benéfico para nosotros. Tiene muchas otras propiedades nutritivas que hacen que por eso convenga comértela, porque no te va a causar enfermedades, ¿no? De verdad, de verdad. ¿Qué cojones es lo que nos están metiendo en el cuerpo, hombre? No va a haber tantas enfermedades que no se sabe. Que si el ébola, que si el sida, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es el problema, que tú no lo sabes, pero otras personas sí lo saben. Hay médicos que estudian esto, hay fisiólogos que estudian esto, hay virólogos, hay epidemiólogos, y saben perfectamente que esta pobre manzana no es la causante ni del ébola ni del sida. Eso lo provocan virus. Son virus que se está buscando cómo luchar contra ellos, que se contagian por distintas vías, el ébola por fluidos corporales, el SIDA también por algunos fluidos corporales.
no se contagian mediante manzanas. De hecho, por desgracia, donde suele haber ébola y donde está la peor epidemia de SIDA, no suele haber manzanas. Ojalá las hubiera, ojalá las pudieran disfrutar como las disfrutas tú. Así que tienes otra pregunta. ¿Y esto qué cago, lo que es? ¿Esto es normal? ¿Que tú te metas en el cuerpo? Sí, es perfectamente normal. Los seres humanos lo han hecho desde que descubrieron el primer manzano y seguirán haciéndolo aunque tú digas. Esto muy bueno no puede ser. ¿Eh? ¿Cómo sabes que no es bueno? ¿Cómo sabes que no puede ser bueno? ¿En qué te basas más allá de tus opiniones y de lo que viste en Facebook? Recordemos, en Facebook... Esto lo vi en un vídeo que colgaron en el Facebook. Para decir que eso muy bueno no puede ser. ¿Y qué tal que es bueno? ¿Qué tal que es buenísimo? De hecho, todo parece indicar que no es ni siquiera lejanamente malo y sí muy bueno. Entonces, ¿cuál es tu problema? Bueno, que tienes una sustancia que desconoces, crees que tu ignorancia es la medida del conocimiento de la humanidad reunido durante los últimos 10.000 años de historia y entonces concluyes lo siguiente. Si fuera cera, esta ardería, se derretiría, ¿no? O no se derretiría o no ardería. ¿Cómo sabes a qué temperatura esa cera en particular se derrite o arde? Si hay tantos tipos de cera distintos, tendrán distintas características, ¿no? Tú no lo sabes. ¿Por qué crees, por qué dices que lo sabes? Y luego entonces utilizas una herramienta que puede ser útil en algunos casos, pero que no es tan contundente como tú quieres. Y esto huele a plástico. Tóxico, plástico. Ya no puedo más. No puedo ni hablar. Hace usted la prueba. Huele a plástico. A ti te huele a plástico. ¿Y eso significa qué? Que es plástico. No hay otras cosas que huelan similar al plástico. Pero espera, ¿no dijiste al principio del video que olía a petróleo? Se consume de un pestazo como petróleo. Un pestazo como petróleo. Un pestazo como petróleo. Se consume de un pestazo como petróleo. Sí, lo dijiste. Petróleo o plástico. Huelen distinto, quemándose y no quemándose. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué fingir que sabes lo que realmente no sabes? ¿Por qué difundir la ignorancia abusando de la ignorancia ajena y no ofreciendo información fiable? La ignorancia disfrazada de conocimiento de superstición es la que te dice yo sé por qué truena, es el dios del trueno. Es la que te dice esto es bueno para el hígado, tómalo tú, como si el hígado solo tuviera una patología y no tuviera muchísimas patologías distintas que se tratan de distintas maneras. Pero tenemos gente que receta así, ay, esto le fue muy bien a mi tía, toma, medícate con esto. El fingimiento del conocimiento a despecho del conocimiento real que tenemos es muy peligroso. Lo que conocemos es limitado, pero lo conocemos. Es mucho más certero que la superstición, que la ignorancia, que inventarse cosas. Porque esto siempre será muchísimo menos venenoso, aunque fuera la manzana de Blancanieves, que la ignorancia. Porque la manzana es para uno y la ignorancia difundida es para todos. Creo que es el enemigo a combatir.